Nuevamente, les doy la bienvenida a nuestro curso La Ley y el Evangelio. El día de hoy empezamos la lección 4 y vamos a hablar sobre el tercer mandamiento. Los saludo, les doy la bienvenida. Me alegra mucho que estén aquí. Me alegra mucho poder compartir este tiempo con ustedes. Y empezamos el día de hoy, como empezamos todas nuestras clases, con una oración. Y oramos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre como lo debemos. Perdónanos por no respetar el día que tú has designado para que nosotros descansemos y perdónanos por no glorificarte a ti cuando debemos. Dios, muévenos a adorarte, a glorificarte y a entender de que en Jesús todos los sacrificios y todas las leyes que tú nos has dado han sido completamente satisfechos. Todo esto y más lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección del día de hoy son los siguientes que vamos a ver en nuestra clase. Vamos a repasar y analizar el tercer mandamiento. Vamos a entender qué es el tercer mandamiento y vamos a repasar el uso correcto y la aplicación práctica del tercer mandamiento en la vida del creyente del Nuevo Testamento, en otras palabras, en la vida de nosotros. ¿Cómo podemos usar el tercer mandamiento de una forma adecuada y aplicarlo de una forma práctica a nuestras vidas? Empezamos con la siguiente pregunta que fue parte de la tarea que les había pedido que prepararan para el día de hoy. ¿Cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios con este mandamiento? ¿Cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios con este mandamiento? ¿Cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios? Adolfo, adelante. El tercer mandamiento es, eh, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien. Recuerda o acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y qué protege Dios con este mandamiento, Adolfo? Bueno, según lo que vimos en el video, él lo que busca es que nosotros tomemos ese tiempo para descansar nuestro cuerpo físico y espiritual, ¿verdad? Para que nos reunamos y estemos con nuestros hermanos Jonás, juega para allá. Ajá, y para que estemos con nuestros hermanos reunidos y podemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. muy bien, muy bien. ¿Qué más tienes para añadir, Jesús Hernández? Bien, buenas noches, profesor. Dios me le continúe bendiciendo. Bueno, él está protegiendo más que todo es a la misma persona, al mismo hombre, porque él reposó el séptimo día y entonces lo consagró como día de reposo para que nosotros descansemos y recobremos las energías perdidas. De lo contrario, pues entonces nos convertiríamos en máquinas para producir y eso nos agotaría y nos quitaría la vida prontamente. Muy bien, excelente. Y Adrián, ¿qué más tienes para añadir con esta pregunta? Adelante. Sí, pienso que también tiene que ver mucho con el crecimiento nuestro, porque él ahí le dice que el séptimo mandamiento es para él. Entonces, si es para él, el relato del video habló creo que fue de Ezequiel, que le dice, aliméntate de era de la palabra de Dios. Entonces, la alimentación espiritual nos cuida a nosotros, como dijo el hermano primero, nos cuida a nosotros de, de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Muy bien, excelente. Muy buenos puntos, muy buenos comentarios. El tercer mandamiento es el siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En este curso vamos a ver los mandamientos, vamos a entender la ley de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y qué está protegiendo Dios en este mandamiento? Lo que mencionaron, al igual que el tercer mandamiento,
protege la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Veamos Mateo 4, versículo 4. ¿Qué dice Mateo 4, versículo 4? ¿Y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? Así como Raúl nos acaba de mencionar, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida física ciertamente es una bendición necesaria del Señor para nosotros y para nuestro cuerpo, y oramos por ella en el Padre nuestro muchas veces cuando decimos el pan nuestro de cada día nos lo hoy, Señor. Pero sin embargo, nuestra necesidad espiritual, como acaban de resaltar, nuestra necesidad espiritual más profunda solamente se satisface con la palabra de Dios, lo cual es necesario para nosotros como seres que fueron diseñados para alabar y glorificar. Es necesario para nosotros satisfacer esta necesidad espiritual en nuestras vidas, utilizando nuevamente la palabra de Dios. Podemos ver la verdadera profundidad de nuestro pecado y la verdadera magnitud del amor de Dios para nosotros con Jesús. También encontramos este versículo o este comentario, esta cita en las escrituras de Martín Lutero. Según la cita de Martín Lutero, ¿cómo santificamos el día de reposo o cómo glorificamos y cumplimos este día de reposo? Pues con lo siguiente. Debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. La explicación del tercer mandamiento de Martín Lutero es esto que les acabo de mencionar, lo siguiente. Más adelante en la clase discutiremos las razones porque ya no tenemos que adorar los sábados. Esto lo vamos a conversar un poquito, porque es que no tenemos que adorar los sábados, así igual que como lo hacían los israelitas por el mandato de Dios. Pero por ahora tengamos esto presente, comprendamos que Martín Lutero ve correctamente el tercer mandamiento como algo que se enfoca en la palabra de Dios y nuestra relación con ella. El tercer mandamiento se enfoca principalmente en escuchar, en meditar, en discernir, en platicar, el predicar, el oír de la palabra de Dios. Dios quiere que oigamos su palabra y hagamos su voluntad y que aprendamos de buena voluntad lo que dice su palabra. La bendición y la necesidad del tercer mandamiento en nuestras vidas protege la palabra de Dios. ¿Qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? Recordemos rápidamente los beneficios de la ley y los beneficios del Evangelio. Los beneficios de la ley, les recuerdo, la ley nos muestra tres cosas, las cuales son, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son las tres cosas que la ley nos muestra? La ley de Dios. ¿Qué nos muestra? ¿Cuáles son los usos de la ley de Dios? Jesús Hernández, adelante. La ley de Dios es un espejo donde nos muestra las condiciones nuestras y es un freno porque nos frena de buscarnos, de hacer las cosas que nos van a perjudicar. Y es un guía porque nos enseña cómo debemos conducir para agradar a Dios a la manera de Dios. Muy bien, excelente. Recordemos que hay tres tipos de leyes y tengamos esto bien claro, tres tipos de leyes, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Y hay tres usos de toda esa ley, como Jesús nos acaba de recordar, que es la ley como espejo, nos muestra nuestro pecado, la ley como freno, que nos evita cometer pecados porque vemos las consecuencias de estos pecados, y la ley como guía, que nos mueven a adorar y glorificar a Dios de la forma que Él quiera que lo hacemos. El Evangelio, de la otra forma, nos muestra el amor infinito que tiene Dios por nosotros. Es una noticia buena porque nada depende de nosotros para que nuestra salvación sea otorgada a nosotros. El mensaje del Evangelio es una buena noticia porque nos cuenta acerca de Jesús,
inmerecidamente. Nos cuenta que Jesús sirvió como nuestro sustituto, viviendo una vida perfecta para reemplazar nuestra vida pecaminosa y muriendo para pagar por las deudas y los pecados de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir esto que es importante para entender el tercer mandamiento. La vida perfecta de Jesús cumplió con todas las leyes, con todos los usos de una forma perfecta y se sacrificó Jesús como nuestro sustituto para que ante los ojos de Dios seamos vistos como personas que viven esta ley perfectamente. Tenemos vida eterna, somos dichosos y somos santos ante los ojos de Dios por el sacrificio que hizo Él en la cruz. Con esto en mente, nos movemos a entender Deuteronomio 32:47, tratando de discernir el tercer mandamiento. Moisés, el líder de los israelitas en el Antiguo Testamento que Dios impuso sobre ellos, cuando salieron de Egipto, dijo en sus últimos mensajes al pueblo lo siguiente: no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Esa declaración es muy cierta. Hoy estamos estudiando el tercer mandamiento y cómo trata nuestra relación con la palabra de Dios. Entendamos el tercer mandamiento no solo como un mandamiento, pero como una interacción con lo santo y lo divino que es Dios y nuestra relación personal con Él. De la misma manera tenemos esto en cuenta con todos los mandamientos, pero específicamente ahora estamos poniendo este pensamiento en nuestras cabezas a la hora de liderar con el tercer mandamiento. No se trata de palabras sin sentido, sino se trata de su propia vida, esta relación personal con Dios. Como vio en las lecciones autodidácticas, como cuando tú tomaste tus decisiones autodidácticas con la Academia Cristo, podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación que nos rodea y de la ley escrita en nuestros corazones. Todos nosotros tenemos algo en nuestro corazón que se llama la ley de Dios, escrita implantada en nuestros corazones, que nos dice que hay algunas cosas que son hereditariamente, verdaderamente malas, que no debemos hacer, el cual sea o el matar a alguien, el cual sea o la culpa, la conciencia. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Sabemos que Dios existe y que es poderoso y sabio. También aprendemos especialmente de nuestras conciencias que somos culpables de romper la ley de Dios y que merecemos su castigo tanto ahora como por la eternidad. Mientras seguimos viendo las clases de este curso, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros somos culpables de romper cada uno de los mandamientos, cada una de las leyes que Dios puso sobre nosotros. Somos merecedores de su castigo, tanto ahora como para la eternidad. Sin embargo, sin la Biblia, sin el conocimiento de la Biblia, nosotros podemos tener el conocimiento de que hay un Dios que existe mediante la creación, ¿verdad? La creación proclama el nombre de Dios y nos muestra su gloria y su poder, pero sin la Biblia no tendríamos ninguna información acerca de quién es este Dios y cómo se gana o cómo se consigue la salvación. Nunca sabríamos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros. Estaremos perdidos completamente en desolación, en tristeza y en agonía y en sufrimiento sin la Biblia. Y no tendríamos esperanza eterna en lo absoluto. La palabra de Dios, el tercer mandamiento, protege la palabra de Dios, donde se revela y donde encontramos el Dios verdadero creador del universo. Las personas nuevamente pueden ver que hay un Dios por la creación o por el cosmos o por lo que ocurre en sus vidas, pero solamente en la palabra de Dios, que es la Biblia, podemos encontrar cómo se revela y quién es ese Dios de la creación. Vuelvo a esta diapositiva nuevamente. Dios quiere que apreciemos, que entendamos, que amemos, que respetemos, que busquemos de su palabra, porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo.
Dios quiere que todos seamos salvos por medio de su palabra, por medio del oír sobre sus actos amorosos con nosotros, y a través de la palabra aprendemos acerca de la salvación. Nadie puede ser salvo si no es por escuchar la palabra de Dios, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Queremos ser como Samuel en nuestra postura ante la Biblia. Queremos decir: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, Señor, que estamos aquí poniéndote cuidado, poniéndote atención. Queremos pasar tiempo contigo, y aunque no te veamos, porque eres un espíritu, aunque no te veamos físicamente, podemos interactuar con tu palabra, que es viva, activa y poderosa. Esto lo habíamos hablado en nuestra primera lección. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, que es viva, activa y poderosa. Interactúa con nosotros mediante nuestra lectura con la misma palabra. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? ¿Cómo piensan ustedes que hemos quebrado el tercer mandamiento? ¿De qué manera hemos nosotros fallado al seguir el tercer mandamiento basado en la instrucción que acabo de compartir con ustedes? ¿Cómo crees tú que hemos rompido el tercer mandamiento? Jesús Hernández, adelante, tienes tu mano levantada. Hermano, yo creo que le hemos ignorado o violado el tercer mandamiento porque no le hemos dado la relevancia que tiene la palabra del Señor. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, darle mayor relevancia a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ella es la que nos guía, ella es la que nos guarda. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí hemos fallado, por no darle mayor relevancia a la palabra del Señor. Muy bien. La falta de darle relevancia, ponerle importancia a la palabra de Dios. ¿Alguien más? ¿De qué otra forma piensas tú que hemos roto o incumplido con el tercer mandamiento? ¿Alguien más? Jerónimo, adelante. Buenas noches a todos mis hermanos, buenas noches, profesor. Buenas noches. Nosotros hemos rompido el tercer mandamiento, como nos decía el catecismo de Martín Lutero, donde nos dice que nosotros tenemos que tener la palabra y la predicación, la debemos tener santa, oírla y aprenderla de buenas ganas, pero muchas veces nosotros nos dice, porque acordemos que el mismo Dios que creó el mundo hizo que en 6 días hizo la tierra, hizo todo lo que está en la tierra. Dios, sabemos que Dios no descansa, sino que nos dejó, pero para no debemos de tener en poca estima su palabra y la predicación de esto, sino que debemos tenerla por santa, oírla, aprenderla de buenas ganas, ¿ves? Pero muchas veces nosotros se nos olvida el día que es del Señor, ¿ves? Porque ahora nosotros no estamos haciendo lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel usaba el reposo, pero era definitivo. No tenía que hacer nada. Mientras que ahora somos libres por medio de Jesucristo, pero nosotros tenemos ese descanso por medio de Jesucristo. ¿Dónde? Buscándolo a Él en su palabra, respetarla y seguirla, orando para que todo nos salga, porque acordemos que tenemos nuestros hijos y tenemos que enseñarles nosotros, pero si nosotros quebrantamos el tercer mandamiento, entonces ellos también lo van a quebrantar. Entonces, nosotros no estamos haciendo ejemplo, entonces en esta manera, nosotros no, como dice el hermano, nosotros no estamos respetando la palabra. ¿Para qué lo tenemos? Es para orar a Dios, descansar en Jesús. Pero ahora
usamos el domingo para ir a hacer otras cosas indebidas. Ve, esto es lo que pasa, que nosotros, como ser humano, quebrantamos el tercer mandamiento. No ocupamos el día de reposo para santificarlo, sino que lo ocupamos para andar haciendo cosas que no son debidas. Muy bien, Jerónimo, muy buenos pensamientos. Y vamos a moldear y a entender muy bien qué es lo que significa el adorar a Dios los domingos. Y una de las preguntas que vamos a discutir o que vamos a conversar un poquito es, ¿tenemos que adorar los sábados o los domingos? ¿O cuál es el día en que tenemos que descansar y tomar en cuenta la palabra de Dios? Recordemos nuevamente, el tercer mandamiento protege la palabra de Dios, como Jerónimo compartió con nosotros. Se trata de mantener nuestra relación con Dios de una forma santa, de una forma única. El hombre no solo vive de pan, pero se nutre y necesita de la palabra de Dios. Veamos estos versículos que nos ayudan a entender un poquito más cómo y de qué manera rompemos el tercer mandamiento. Pongamos cuidado. Hebreos 10:25 dice lo siguiente: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios quiere que nos congreguemos, que vayamos a la iglesia, que pasemos tiempo juntos como hermanos, hermanas en Cristo, a adorarlo de una manera regular, de una manera consistente, para animarnos mutuamente y para estar juntos en el Evangelio. Santiago, primera de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24, dice lo siguiente: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Dios quiere también que seamos hacedores, que seamos personas que hacen y que practican de la palabra de Dios, que no solamente la escuchan y la meditan en su corazón, pero que lo utilizan de una forma práctica para enseñar, moldear a otras personas. Salmo 1, versículo 2, uno de mis salmos favoritos: que se deleita en que en las leyes del Señor, y día y noche medita en ella. Bendecido sea el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Pecamos cuando apreciamos la palabra pecamos cuando no apreciamos la palabra de Dios constante y perfecta. Día y noche tenemos que tener en cuenta a Dios, su palabra y nuestra relación personal con Él, y caemos en pecado y faltamos al tercer mandamiento en cada momento que no tenemos en cuenta día y noche la palabra de Dios constantemente y perfectamente, siempre con una buena actitud. Por último, leamos Romanos 16:17. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Pecamos contra el tercer mandamiento cuando enseñamos cosas que no son bíblicas, como si fueran la palabra de Dios. Le faltamos al tercer mandamiento cuando decimos cosas que no son bíblicas, que no son basadas en la Biblia. En otras palabras, cuando no leemos la Biblia, no discernimos la palabra, no nos edificamos mutuamente para entender qué es lo que dice, y proclamamos un mensaje el cual es erróneo, fuera con un versículo, con una historia o con un capítulo, un libro entero de la Biblia. También pecamos cuando permitimos que falsa enseñanza y falsos maestros permanezcan entre nosotros, como si su enseñanza no fuese un peligro tanto para ellos como para nosotros. Le faltamos al tercer mandamiento al no, nuevamente, proteger la palabra de Dios, al no derribar esas mentiras de la falsa doctrina y a sacar fuera esas malas enseñanzas que nada que ver con el mensaje del sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Recordemos ahora entonces el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz por nosotros. ¿Cómo cumplió Jesús este mandamiento en nuestro lugar? Veamos unas citas bíblicas que nos muestran la respuesta a nuestra siguiente, a esta pregunta. Lucas 4:16.
Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era costumbre. Jesús se reunía con otros de manera regular para estar en la palabra de Dios, para nutrirse, para bendecirse, para poder ser edificado con la palabra de Dios. Su perfecta participación ahora cuenta como nuestra perfecta participación, porque Él derramó su sangre sobre cada uno de nosotros. Somos perfectos porque Jesús fue perfecto en nuestro lugar. No somos perfectos porque nosotros hacemos cosas que nos hacen perfectos, pero somos perfectos por la gracia y la misericordia de Dios, que derramó la sangre de su Hijo sobre nosotros y que nos dio ese sustituto perfecto para poder cumplir cada uno de los mandamientos al 100% por medio de Él. Sigamos con Lucas, capítulo 2. O Juan. Tenía una cita de Lucas, pero no me aparece aquí. Tenía Lucas capítulo 2, versículo 41-47. Jesús aún desde una edad temprana amaba la palabra y la escuchaba perfectamente. Esta era la historia cuando Jesús se quedó en el templo y María y José estaban preocupados por él. Y vemos como desde muy chiquito él quería estar con su padre enseñando, mejor dicho, aprendiendo la palabra de Dios, siendo edificado, conversando y teniendo esta relación personal con la palabra. De la misma manera en Juan capítulo 8:46, que dice lo siguiente: ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Jesús está hablando. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús pidió que sus enemigos le mostraran su pecado, pero no pudieron. Nadie pudo mostrar el pecado de Jesús porque él no tuvo y nunca cayó en pecado. A Jesús lo llevaron a la muerte por los celos y por la avaricia y por el pecado que se encuentra en cada uno de nuestros corazones. Jesús no tenía pecado. Y llegamos entonces a la pregunta que hemos tratado de, que he tratado de liderar en este curso. Dios quiere que los israelitas del Antiguo Testamento, o quería que los israelitas del Antiguo Testamento adoraran los sábados. Y la pregunta que tengo para ustedes el día de hoy es la siguiente: ¿por qué ya no tenemos que adorar los sábados? ¿Por qué no tenemos que adorar los sábados? Raúl Molina, adelante. Porque nuestro Señor Jesús resucitó el día domingo y por eso básicamente. Háblame un poquito más. ¿A qué te refieres con eso? Imagínate que yo soy una persona que nunca ha conocido la palabra de Dios y te hago la pregunta: ¿por qué es que ya no tenemos que adorar los sábados? Adelante, Raúl. ¿Cómo responderías a esta pregunta? Explícame. Ok, bueno, nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. Y en segundo lugar, también muy importante, porque la iglesia se empezó a reunir los domingos para celebrar la cena del Señor. Okay. Y está en Juan cuando dice que estaban todos reunidos. Ese era el primer día de la semana, todos reunidos. Posteriormente se les aparece el Señor y estaban también todos reunidos en un primer día de la semana. También cuando Pablo fue a recibir la ofrenda, lo hizo también el día domingo. Ok, Raúl. No sé si eso. Entonces, en tu explicación, tú consideras que ahora tenemos que adorar los domingos y no los sábados, ¿correcto? Correcto. Okay. Por eso debe decir. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a darle la palabra al otro Raúl, a Raúl Cabrera. Raúl Cabrera, ¿cómo responderías a esta pregunta? ¿Por qué Profesor, ya no tenemos que orar los sábados? Porque Jesús nos dijo que el verdadero adorador adora en espíritu y verdad, y no está limitado a un lugar o un día específico. Él dice: en nombre
O sea, el sábado fue por causa del hombre, no el hombre del sábado. Oh, ok, entonces ahora tenemos dos ideas diferentes. Raúl y contra Raúl. Raúl que nos dice que tenemos que orar los domingos y Raúl que nos dice que ahora podemos orar cualquier día de la semana. Muy bien, buena conversación. Jerónimo, ¿qué tienes para decir sobre esta pregunta? Adelante. Sabemos, pastor, que esta es una ley dietética que está escrita, pero no la tenemos que obedecer, ¿ves? Porque ya podemos cumplir, Él la vino a cumplir. Por eso Él lo dice en Mateo 11:28, ven a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice. Lleven mi carga, dice. ¿Ves? Sean humildes y mansos, dice, para oír la palabra de Dios. Entonces, la ley está escrita, ¿ves? Pero esta ley es una ley ceremonial que está en las leyes dietéticas, la ley ceremonial que ya no la podemos cumplir porque esta era solo para el pueblo de Israel. Para nosotros es descansar en Cristo. No se dice que los domingos, porque si miramos los primeros cristianos, dice que en Hechos 2:46 o 48, donde dice que todos los días se reunían. ¿Para qué? Para compartir, dice, la palabra de Dios. Entonces, no hay un día estricto. Si es verdad, Cristo resucitó, perdón, un primer día de la semana que es domingo, pero ya se quedó así. Pero que está escrito que iba a hacerse los domingos, no, porque dice ahí que tenemos que tener el día de reposo y este día es para adorarlo, glorificarlo, para tenerle en grande estima, para oírlo, como dice Romano. El oír es la palabra de Dios. Entonces nosotros es una ley dietética que está escrita, pero ya no lo pertenece para nosotros, porque estas leyes eran para el pueblo de Israel. Muy bien, Jerónimo, excelente. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir moviéndonos adelante. Repasemos rápidamente ese punto importante que Jerónimo nos acaba de recordar. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Todos esos tres tipos de leyes que encompasen, que hacen la ley de Dios. Como repasamos en el video, que era parte de su tarea, repasamos los diferentes tipos de leyes que se pueden mezclar las unas con las otras. Este es el caso con el tercer mandamiento. Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos obedezcan su palabra, pero solamente quería que los israelitas adoraran los sábados, y esta era una sombra por lo que estaba por venir. Nuevamente, como repasamos y comentaron algunos de ustedes, esa sombra fue hecha luz en la vida perfecta de Cristo. Y entendemos que una ley del Antiguo Testamento no la seguimos hoy en día cuando Jesús hace referente a, en el Nuevo Testamento, la vida del cristiano por medio de la fe. Y leemos esto por medio de Colosenses 2, versículos 16 al 17, que dice lo siguiente: no permitan, el apóstol Pablo, no permitan, pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta o días ceremoniales, con la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real, lo que es la luz, lo que es verdadero, se encuentra en Cristo. Cuando Cristo vino, cuando Jesús vino, vivió esa vida perfecta que cumplió con todas las leyes del Antiguo Testamento y que nos hizo claro que el sábado, el día de reposo, no fue hecho para que nosotros lo siguiéramos, pero el día de reposo fue hecho para nuestro beneficio, que Dios descansó el sexto día, el séptimo día, para nuestro beneficio. De la misma manera encontramos esto en Mateo 11, versículo 28 al 29, el versículo que Jerónimo compartió con nosotros. ¿Cuál es la evidencia? ¿Verdad? Si estamos hablando del Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que no hay que seguir los sábados, ¿cuál es la evidencia del Nuevo Testamento que no tenemos que orar solamente los sábados entonces?
Mateo 11, 28 a 29. Jesús diciendo, hablando, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Hallarán descanso para su alma. Vengan a mí todos ustedes. El día de reposo señalaba el verdadero reposo espiritual que encontraríamos en Jesús. Hebreo, no sé si tengo aquí la cita bíblica, lo había compartido antes. Hebreos 4, 1 al 13 también confirma el descanso espiritual, el cual señalaba el día del reposo. Y nuevamente hacemos referencia a Colosenses 2, 16 al 17. Observar el día de reposo, los sábados, era parte de la ley ceremonial, lo que Dios quería que los israelitas del Antiguo Testamento hagan, no lo que los israelitas por medio de la fe que somos nosotros, como habla el apóstol Pablo, desea en parte que hagamos en nuestras vidas. Esta ley ceremonial señalaba a Jesús, quien la cumplió. Ya no estamos bajo esos reglamentos que dictan la vida de adoración de los israelitas. Somos libres de adorar a Dios de una forma de una forma sin limitaciones y sin barreras. Entonces volvemos a esa pregunta, ese comentario que hizo nuestro otro amigo Raúl Molina. ¿Tenemos que adorar solamente los domingos? Si la ley ceremonial decía que solo se debían adorar los sábados y ahora Jesús vino y nos dijo que podemos adorar en cualquier día, tomamos esa ley y decimos la ley de Dios, el tercer mandamiento que protege la palabra de Dios, nos mueve a descansar y nos da la libertad y el agradecimiento, la libertad de descansar cualquier día de la semana para adorar y glorificar a Dios cualquier día de la semana y en todo momento. No solo los sábados, no solo los domingos, pero todos los días de nuestras vidas buscamos esta protección, buscamos este enriquecimiento, buscamos esta alabanza de la palabra de Dios, de esta relación personal que tenemos con Él. El tercer mandamiento no protege un día específico en el cual tenemos que adorar y glorificar a Dios. Nosotros como cristianos no solo vamos a la iglesia los domingos, pero el tercer mandamiento protege la palabra de Dios y esta relación personal con Él. Y como protege la palabra de Dios y esta relación personal con Él que nos dio la libertad por medio de la sangre de Cristo, nos mueve a querer adorarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Raúl Cabrera había hecho el comentario de Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. No se trata de ir a una iglesia. Y pónganme mucho cuidado a la siguiente frase que voy a decir. A Dios no le importa que tú vayas a la iglesia, más que a Él le importa tener una relación personal contigo. Y lo voy a volver a decir para que quede bien claro. A Dios no le importa si tú vas a la iglesia, más que a Él le importa tener una relación personal contigo. Muchas personas en nuestra sociedad el día de hoy piensan que con el ir a la iglesia, con el simple hecho de ir solo un domingo a la iglesia, están un pasito más cerca de Dios y lo hacen de una forma hipócrita a la hora de solo ir para recibir un beneficio mágico y místico los domingos o cuando se reúnen en su iglesia. Pero lo que Dios quiere es que lo adoremos en espíritu y en verdad, que lo adoremos en cualquier momento de nuestras vidas y lo glorifiquemos respetando su palabra y yendo hacia Él, dándole todas nuestras angustias y todas nuestras tristezas y todas nuestras alegrías y todas nuestras bendiciones, porque todo le pertenece a Él. El tercer mandamiento protege la palabra de Dios y por el acto misericordioso de Jesús en la cruz, tenemos cada uno de nosotros la libertad de descansar, adorar y glorificar a Dios en cualquier día de la semana. Tradicionalmente ahora lo hacemos los domingos. La iglesia, el ir a la iglesia se conoce el ir a los domingos. Hay muchas iglesias que se reúnen también los lunes en la noche, hay iglesias que se reúnen los jueves, los martes, los miércoles, los viernes.
el ir a la iglesia se puede hacer, tenemos la libertad en Cristo de ir y adorar y reunirnos y congregarnos juntos cualquier día de la semana, a cualquier hora, como hermanos, hermanas en Cristo. No se trata de ir solo los sábados o solo los domingos, sino se trata de tener esta relación personal con Dios en todo momento y proteger nuevamente la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo rompemos el tercer mandamiento? Al no tener en cuenta que tenemos que proteger esta relación personal con Dios, a el no congregarnos mutuamente. A veces decimos, es que tengo mucho trabajo, pues que tengo muchas cosas que hacer, la próxima semana lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Y negamos y rechazamos la oportunidad y el beneficio tan grande que es poder reunirnos con nuestro Padre, con nuestros hermanos en Cristo y alabar y glorificar su nombre. Muy bien, les tiré bastante información. ¿Preguntas o comentarios? Empezamos con Jesús Hernández. Jesús Hernández, tienes tu mano levantada. Adelante. Hermano, la Biblia dice que Jesús es la primicia de entre los muertos y el domingo es el primer día de la semana. Lo otro es que el domingo no lo inventó la Iglesia Católica, como dicen por allí algunos predicadores, porque la Iglesia Católica en el primer siglo no existía. La Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el siglo III. Y en el siglo IV ya entonces la Iglesia Católica pasa a ser entonces la iglesia oficial del imperio. De manera que el domingo no es invento de la Iglesia Católica. El domingo es un memorial de que Jesús resucitó y que la tumba de Jesús quedó vacía y que Jesús venció la muerte. Y entonces los creyentes se reunían ese día en memorial de que el Señor había resucitado, primicia de los muertos, Cristo, el primero que resucita en ese orden con un cuerpo glorificado, no sujeto todavía a morir, sino a vivir para siempre. Eso nos garantiza a nosotros también que tenemos la resurrección. La columna vertebral del cristianismo es que nuestro líder dejó la tumba vacía. Y el domingo, por cierto, el primer día de la semana, cuando fueron allá a visitarle, el ángel le dijo, no está aquí, ha resucitado. Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros no guardamos solamente el domingo, guardamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, porque todos los días tienen que ser santos. Todos los días nosotros tenemos que estar consagrados y dedicados para el Señor. No es un solo día, todos los días son del Señor. Y Él es el reposo nuestro. Como dijo usted ahorita, venía a mí todo lo que está trabajado, que yo sabe descansar. Nuestro reposo es Jesucristo. Gracias. Muy bien, Jesús, excelente. Y sí, nuevamente, no estamos diciendo que el reunirse los domingos está mal. Estamos diciendo que ese pensamiento de decir solo nos podemos reunir este día de la semana, que fue el pensamiento que tenían los fariseos en el Antiguo Testamento, ese pensamiento está mal, porque Jesús nos ha dado la libertad absoluta de glorificarlo, de adorarlo, de reunirnos y congregarnos mutuamente en todo momento, en cualquier lugar, para la honra de Él. Muy, muy buen comentario, Jesús. Excelente. Muchísimas gracias. Jerónimo, adelante, tienes tu mano levantada. Profesor, también tenemos que ver, ¿verdad? Por mucho, ¿verdad? Que tal vez no saben, la iglesia de Dios es una casa de adoración. ¿Ve? Porque acordemos que esas cuatro paredes no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, porque dice la carta de Corintios, primera carta de Corintios 3:16, dice, y no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, habita en nosotros. Entonces nosotros somos la iglesia, nuestro cuerpo, como dice usted. Dios no está interesado en esas cuatro paredes de cemento, sino que Dios está interesado en el templo tuyo, quiere habitar en el templo tuyo. Ve, muchos, como dice usted, muchos buscan los templos para salir de problemas. No, ese no es el sistema es tener por santa las ganas para poderlas aprender y predicarla. No solo quedarse con ella, sino predicarla también. Muy bien, excelente.
y hacemos el recordatorio. El ir a la iglesia está bien y qué bendición tan grande es que podamos tener un lugar de adoración donde todos nos podemos reunir. El problema es cuando lo ponemos de una forma mágica o mística, que al decir, al entrar en este lugar, estoy ya más cerquita de Dios y cuando salga me estoy alejando un poquito más. Entonces este es el lugar físico donde habita Dios. Y como acabamos de recordar por el comentario de Jerónimo, Dios habita, el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Y el adorador que Dios espera es alguien que lo adore y lo glorifique en espíritu y en verdad. Cada uno de nuestros corazones es movido y es habitado por el Espíritu Santo, por Dios, y nos mueve a alabarlo y glorificarlo dentro, fuera de la iglesia, con o sin otras personas, con el beneficio de para cada uno de nosotros pasar este tiempo de amistad y de unión en el Espíritu y con Cristo. Muy bien, Jerónimo, excelente. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, hermano, este tema tiene muchísima tela que cortar, diría yo. Claro, aquí el tiempo es demasiado corto, pero voy a hacer un pequeño resumen. Para adorar al Señor y para servirle, pues yo soy de las personas que digo, y lo he escuchado también, que nuestra mente debe estar siempre enfocada hacia el Señor, segundo a segundo, minuto a minuto, porque el Señor en su primer mandamiento dice que tenemos que amarlo en espíritu y, ¿cómo es? Tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Y el amarlo como la mujer samaritana, en lo que se refirieron, en espíritu y en verdad. Y como le digo, ni en este lugar, ni en Jerusalén, ya se adorará más, sino en espíritu y verdad. Pero fíjate que yo he asistido iglesias pentecostales, se reúnen los domingos, el movimiento Restauración de la Iglesia de Cristo, creado en Kentucky o se fundó en Kentucky, Estados Unidos, también se reúnen los domingos. También asistí a la iglesia bautista, reformada y sin reformar, bíblica, se reúnen también los domingos. Y pues es como y como se lo planteé al principio, como se reunieron los discípulos el primer día de la semana y siempre se enfoca en el Nuevo Testamento el primer día de la semana, entonces es como el sitio de congregación. Ahorita yo no me estoy congregando con nadie porque la iglesia, el movimiento Restauración, Iglesia de Cristo, queda como a 10 kilómetros donde vivo. Y la iglesia bautista, que también iba, queda como a 9 kilómetros. Lo que hay cerca, como a 2 cuadras, son pentecostales y son adventistas. Pero la doctrina pentecostal nunca me ha llamado la atención y pues no la comparto. Entonces, lo que usted acabó de decir, que hay un día que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿La iglesia luterana qué día se reúne para el servicio en comunidad, en koinonía? Porque eso es lo que llama koinonía, comunidad, para alabar juntos toda la iglesia dijéramos como local, toda la iglesia local que se reúne allí para adorar todos juntos al Señor, porque yo lo adoro y le sirvo aquí donde estoy más tarde, pero no es en la coinonía con todos los miembros que agrupan esa iglesia local. Entonces, ¿qué día se reúne la iglesia luterana? Bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué día se reúnen en coinonía? Muy buena pregunta, Raúl, excelente y formulada de una manera bastante excepcional. Empiezo con nuevamente este recordatorio, esta aclaración. El adorar el domingo no es el problema. Todos somos libres de adorar el domingo y sí, es una tradición histórica y hay un beneficio muy grande en hacerlo los domingos. Eso está muy bien. Ese no es el problema. El problema con el tercer mandamiento es el decir que solo se debe adorar
un día específico de la semana. En el Antiguo Testamento era el sábado. Y muchas iglesias en nuestra sociedad el día de hoy ahora se han movido por la tradición bíblica tradicional de decir que son solo los domingos y que solo se debe adorar los domingos. Ahí es donde está el problema, cuando tú dices que solo se debe adorar un solo día. Puede que ese sea el domingo, puede que ese sea el jueves o el martes o cualquier día que sea. Ahí es donde se encuentra el problema que vemos en el tercer mandamiento. La libertad que Cristo nos ha dado y nos ha ganado por vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, nos da la libertad y la oportunidad de adorarlo, de descansar y de meditar, con ese descanso de meditar y de discernir su palabra y proteger su palabra cualquier día de la semana. Es apropiado, es correcto y es beneficioso y es para nuestra salud y para nuestro beneficio poder pasar tiempo con la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, pero de la palabra de Dios, que es esa necesidad más grande que la física, pero la espiritual que nos mueve a cada uno de nosotros. Habiendo dicho esto, varias iglesias luteranas de nuestro sínodo se reúnen, siempre se reúnen los domingos por esa tradición bíblica de Jesús siendo la primicia, etcétera, etcétera. También nos reunimos los jueves, también nos reunimos, mírate esta, también nos reunimos los jueves, también hay iglesias de nuestro sínodo que se reúnen, mira, los viernes, también hay iglesias de nuestro sínodo que se reúnen los sábados en la noche. También hay iglesias en nuestro sínodo que se reúnen los lunes. También hay iglesias en nuestro sínodo que se reúnen los martes. Y adivina qué, también hay iglesias en nuestro sínodo que se reúnen los miércoles en la noche. Ahora, ¿hay una mejor que la otra? Absolutamente no. Hay una que lo está haciendo perfectamente en lo absoluto mejor que la otra iglesia basado en los textos bíblicos que hemos visto. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la libertad absoluta de poder reunirnos con su palabra y congregarnos con otras personas que confiesan las verdades bíblicas de la Biblia cualquier día de la semana. Por tradición, todas y la mayoría de nuestras iglesias, si no todas nuestras iglesias, se reúnen los domingos. Porque es la tradición que seguimos el día de hoy, es el primer día de la semana, empezamos bien nuestras semanas dándole gracias y alabanza a Dios, las personas están con esta tradición de hacerlo los domingos, si en algún momento nuestra sociedad se mueve a hacerlo solo los martes, pues también se puede mover a los martes, etcétera, etcétera. Para responder tu pregunta claramente, de esa economía que tenemos, cuando se habla de la economía, hablamos de esa economía con personas de la iglesia físicamente, al igual que con personas de la iglesia espiritualmente, la iglesia que es el cuerpo de Cristo en su totalidad, ¿verdad? Hermanos como cada uno de nosotros que nunca nos hemos visto en persona, ¿verdad? Pero tenemos esta amistad y esta unión que solo proviene de Cristo al reunirnos en una iglesia. Por eso es que es tan importante, por eso es que yo como maestro personalmente, yo nunca, yo evito decirte qué es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O lo que yo creo como iglesia luterana que hago. Yo espero que ustedes me pregunten qué es lo que mi iglesia hace para yo contarles a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes sean edificados con la palabra de Dios para que cuando vayan a una iglesia fuera bautista, fuera pentecostal, fuera propia luterana, huevos de nuestro sínodo, ustedes la juzguen de una buena voluntad con la palabra de Dios, a ver si están enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y les he dicho esto muchas veces, yo no quiero que nadie les vea la cara de bobos y les digan, si tú me das todo tu dinero, te voy a perdonar todos tus pecados. O si tú vienes solo los sábados, ahí es cuando vas a poder tener todas las bendiciones de Dios, etcétera, etcétera. Yo no quiero que ningún pastor lobo erróneo, falso de doctrina, se aproveche de ustedes, pero yo les muestro y con la cadena de Cristo les mostramos los versículos, las citas bíblicas de cómo fue que Dios creó y implementó esta iglesia y esta unión que tenemos juntos en Cristo. Es beneficioso reunirnos como iglesia. Hice el comentario anteriormente de que a Dios no le importa si tú vas a la iglesia más que le importa tener esta relación personal contigo, pero eso no significa que el ir a la iglesia sea una cosa mala. El ir a la iglesia es una bendición porque te reúnes con tus hermanos y hermanas en Cristo, esta familia que Dios te ha dado en la fe,
para que nos edifiquemos los unos con los otros. Así como ustedes se edifican de la instrucción mía, yo me edifico de compartir este tiempo con ustedes, de que hace unas semanas atrás no nos conocíamos y ahora podemos compartir este tiempo juntos y mirarnos por medio de una cámara web y decir, espero con mucha alegría en algún momento poder vernos físicamente y adorar físicamente y darnos este abrazo gigante y decir, mira, hermanito, qué bendición tan grande que después de tantos meses y tantas clases juntos podamos pasar este tiempo como hermanos, hermanas en Cristo. Y aunque nosotros estemos separados por millones de distancias, por millones de millas o kilómetros o lo que sea, tenemos esta unión, esta economía espiritual de que somos parte de la familia de Cristo, de que mientras nos edificamos estudiando su palabra y aprendiendo juntos, yendo a la iglesia, discerniendo lo que muchos pastores dicen y lo que no dicen, nos unimos a este cuerpo grande espiritual que se llama la familia, la iglesia de Cristo del mundo, de cada uno de nosotros. Hago nuevamente la aclaración, no se trata de que el adorar en un domingo sea malo, se trata del pensamiento de que el decir de que solo en este día específico se puede adorar. La palabra, el tercer mandamiento, la palabra de Dios protege la palabra de Dios, que es el adorarlo y alabarlo y glorificarlo en todo momento, en cualquier lugar, cuando te sientas agotado después de trabajar, cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que tienes muchas bendiciones en tu vida y quieres darle gracias a Dios, puedes alabarlo y glorificarlo en cualquier día de la semana, en cualquier momento del día, en cualquier lugar. ¿Sí me hice entender, Raúl, o quedó algo que no haya quedado claro? Bueno, la parte sí de tener esa comunión, porque así un evangelio apócrifo como el evangelio de Tomás, y resalta mucho lo de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. En el griego, en Lucas, ahorita no recuerdo el versículo, hay un término perdón, en el Evangelio, en Lucas, hay un término en griego que es la palabra entos en griego, donde dice que el Señor entos, traducido al español, significa que el Señor está dentro y entre nosotros. Entonces, lo fundamental para conservar esa intimidad, porque si está dentro de nosotros es una intimidad que tenemos con Dios, pues es no dejarlo adormecer y mantenernos siempre nosotros personalmente, como usted lo acabó de decir, en comunión con Dios, pero sí también hace falta esa comunión, esa coinonía con la iglesia en su grupo, en su totalidad, la iglesia local, llámese local porque es la localidad donde nos reunimos, pero sí resalta mucho lo de Tomás y lo de Lucas con el término eventos. Tenemos que saber y estar claros que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que tenemos que estar en comunión constante con Dios. Esa es mi apreciación. Mi apreciación y gracias por su explicación. Excelente, excelente, Raúl. Muy, muy bien. Y resaltas la importancia de, como tú dices, de reunirnos con la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo, enseñando y aprendiendo las mismas cosas. Muy, muy bien, Raúl. Excelente. Adrián, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, cabe resaltar, y es muy importante, lo que nos dice el escritor de Hebreos en 10:25, donde nos hace la aclaración de que no debemos dejarnos de congregarnos. No importa el día en que nos congreguemos, siempre y cuando lo hagamos para Jesús, que es nuestro Señor. Y el propósito de congregarnos es porque ahí crecemos, nos fortalecemos espiritualmente y con los testimonios de cada uno de nosotros nos edificamos. Es importante también señalar que el mismo apóstol Pablo nos decía, tengan cuidado con los falsos profetas y algunos están vestidos son lobos vestidos de ovejas. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos resaltar mucho, tener mucho cuidado y también porque hay personas que dicen, yo no me congrego en la iglesia porque la iglesia está llena, esa iglesia es hipócrita porque somos imperfectos.
pero no, la iglesia es un hospital donde nosotros somos imperfectos, pero estamos buscando cada día la perfección en Cristo Jesús. Entonces esa perfección en Cristo Jesús la encontramos reunidos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, para edificarnos mutuamente y crecer espiritualmente en Cristo. Entonces son puntos interesantes que vale la pena resaltar, amado pastor. Correcto, correcto, muy bien. Ese beneficio de poder compartir nuestras vidas con personas que también están viviendo una vida que es 100% pecaminosa y 100% santa, de esa gracia que Dios Jesús implantó en nuestros corazones por nosotros, esa edificación, como dice el comentario antes, de que no aprendemos mutuamente de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos imperfecciones y todos nosotros tenemos bendiciones que otras personas no tienen y podemos ayudarnos y complementarnos mutuamente. Excelente, Adrián, muy bien. Raúl Cabrera, adelante, tienes tu mano levantada. Raúl Cabrera. No te preocupes, no hay ningún problema. Podemos volver a ti en unos momentos. Jesús Hernández, adelante, tienes tu mano levantada. Bien, hermano, el salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y decía también en el Salmo 84, dice que mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 días fuera de ella, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el poder de la vestidura, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, hermano, bien sea el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día de la semana que nosotros vayamos a la casa de Dios, es una bendición. Hay algunos que se acostumbran a no asistir a la iglesia. Y entonces allí Hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos, no todos, algunos tienen por costumbre, porque es que creamos hábitos, acostumbramos, hoy no voy, mañana, pasado sí voy, y así sucesivamente. Entonces nos vamos acostumbrando y nos vamos empleando y eso es peligroso. Yo creo que tanto los luteranos como los pentecostales y no somos salvos por ir a un día a la casa de Dios. La salvación es por gracia. Pero yo creo que sí debemos de congregarnos, porque allí en la reunión de los santos, en la reunión de los hermanos, allí hermanos compartimos y sentimos algo sabroso. Mire, ¿sabe qué lindo es? Que el papá el día domingo vea a toda su familia reunida en su casa, para el papá. A mí, pues, por lo menos cuando mis hijos vienen, se reúnen todo el domingo en la casa y hacemos un sancocho y compartimos en familia. Oye, yo estoy contento, me gozo porque la familia está en coinonía, está unida. Entonces, yo creo que sí es bueno la congregación. Que Dios me la continúe bendiciendo. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por tus comentarios y por tu aporte. Jerónimo, adelante, te doy la última palabra antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Profesor, hay un tema, va, es bastante bonito aprender lo que es el tercer mandamiento, porque así mis hermanos junto conmigo, todos aprendemos, va, un poquito más de cada una, las opiniones de cada uno. Pero miremos, pues, porque en el inicio Dios no nombró por día los días que él tuvo. Él dijo el primer día, segundo día. En el día de Israel, dijo día de reposo. Nosotros, pues, como sabemos que sacamos cuenta, decimos que es sábado. En el día del séptimo día, el de habla séptimo día, no dice día domingo, como dice el hermano, es verdad. No habla en el Nuevo Testamento, donde quiera que diga, no habla que tiene que ser específicamente ese día que vamos a orar a Dios. Porque como le decía, que acordemos lo que decía la, el libro de Hechos, capítulo 2 versículo 46. Todos los días dice, en
el templo y dice compartían el pan en la casa y comían pan, lo que se alegraban en el Señor, dice, todos los días. No había un día específico, ¿ves? Como el tiempo que le dijo a Israel, este es el día de reposo, pero nosotros no lo dio un tiempo específico eh, en Jesús, sino que nos da todos los días que adoremos a Dios, como dice el hermano. No tenemos un día. Y la iglesia no es la que es tú con Dios, tu relación con Dios, creer en Dios, oír la palabra con fe y atenderla, tenerla por santa. Eso es todo lo que Dios quiere, porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces nosotros somos templo. Entonces, no, yo digo pues, en mi opinión, va, no sé mis hermanos, no es necesario específicamente los domingos, tiene que ser todos los días, si eso tiene que hacer todos los días. Si todos los días lo vamos a hacer cosas indebidas, todos los días, pero no es eso. Dios quiere que todos los días lo alabemos con alegría. ¿Ves? Dicen que esto compartían el pan con alegría, compartían la palabra con alegría y alababan a Dios y se llenaban de gozo. Pero no específicamente los domingos, pues. Muy bien, Jerónimo, muchísimas gracias por tu comentario. Tengo que chequear nuevamente ese comentario de que si se sabe o no se sabe, si es específicamente los domingos. No me sé la historia, pero estoy seguro de que podemos tracear atrás y determinar el día específico de la semana, porque sabemos que Jesús resucitó un domingo y que murió un viernes y podemos ver eso en las Sagradas Escrituras y podemos ver eso en el calendario que utilizaban en la época y sabemos que se reunían específicamente los sábados por cuestiones de la ley del Antiguo Testamento del sábado, respetar el sábado y la nueva tradición que se convirtió en los domingos. Pero tengo que chequear nuevamente la historia para poder decírtelo bien con claridad. Pero el comentario que hiciste después sobre la necesidad de recordar que Dios quiere que lo demos en espíritu y en verdad, que es el tema principal de nuestra clase el día de hoy, el tercer mandamiento, que es recordarás el día de reposo para alabar y glorificar a Dios, que por medio, y esta es pregunta en su proyecto final, ¿por qué es que no debemos adorar los sábados? Por medio del sacrificio y la vida perfecta que vivió Jesús, nos da la libertad de adorar, de descansar, de discernir, de tener esta relación personal con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, en cualquier día de la semana, a cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Qué protege Dios con el tercer mandamiento? Nuestra adoración y nuestra protección de la palabra de Dios, mantener la palabra de Dios pura y mantener la palabra de Dios santa y tener esta relación personal con la palabra de Dios, con Dios. ¿Qué significado espiritual tiene el día de reposo para el cristiano? Todo nos ayuda a conectarnos, no es solo un día específico, pero es en cualquier momento, en cualquier lugar, tener ese pensamiento de tener Dios frecuentemente en nuestras cabezas, tener ese pensamiento de que cuando la oportunidad sea de ir a la iglesia con personas que tienen la misma fe en Cristo y que comparten las enseñanzas verdaderas de la Biblia, que queramos ir a congregarnos mutuamente para edificarnos los unos con los otros. Con esto en mente, cerramos con una oración. Oramos. Dios Padre, te damos las gracias por reunirnos aquí esta noche. Te agradecemos por el sacrificio inmerecido que hiciste en la cruz por nosotros. Te glorificamos porque nos has dado la libertad de adorarte, de aprender de ti y de ser edificados por nuestras amistades en Cristo. Mientras seguimos viviendo nuestras vidas, te glorificamos porque nos das la libertad de adorarte en cualquier día de la semana y te bendecimos porque instalaste la iglesia en nuestros corazones para adorarte en espíritu y en verdad, para que cuando nos unamos como hermanos y hermanas en Cristo podamos seguir alabándote juntos, glorificando un solo nombre en una sola acción que es Dios Padre Todopoderoso. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Les recuerdo que la tarea la voy a publicar por el grupo de WhatsApp.
en unos momentos, y al igual que la grabación el día de hoy para el beneficio de ustedes. Si en algún momento tienen alguna duda o alguna pregunta o algo que no haya quedado muy claro, que quisieran un poquito más de aclaración, me pueden escribir en cualquier momento por mi número privado de WhatsApp, que lo he compartido en el grupo de WhatsApp y lo voy a seguir compartiendo con ustedes para su beneficio. Por cuestiones de trabajo a veces se me hace un poquito complicado responderles inmediatamente, pero haré lo mejor posible para hacerlo de una manera apropiada y rápida para resolver cualquier duda o pregunta que tengan. Les agradezco nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por el Espíritu Santo, por haber orado en sus corazones para seguir siendo edificados. Estoy muy contento del crecimiento que todos ustedes han mostrado en nuestras clases y estoy muy emocionado de poder seguir siendo su maestro en las siguientes 4 lecciones que nos quedan juntos. Los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y espero pasen linda noche. Nos vemos el martes para nuestra clase en vivo. Un abrazo. Bendiciones, abrazos. Un abrazo. Bendiciones, pasen linda noche. Dios lo bendiga. Amén, amén. Pasen linda noche. Nos vemos. Bendiciones, pastor, hermano. Bendiciones, Adolfo. Linda noche, linda noche. Amén.